Listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario en línea acerca de las principales dudas de los niños acerca del COVID-19 y, bueno, los vamos a orientar este día para poder contestar algunas de ellas. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompañan, bueno, profesionales de distintas especialidades, además de familias, padres de familia. Tenemos a personal de salud, psicólogos, maestros y, bueno, mucha gente que está en contacto directo con los niños. Para quienes no me conocen, yo soy María Fernanda Busqueta, soy la directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, y a través del centro hemos estado ofreciendo una serie de seminarios dirigidos a población en general, a profesionales de la salud, a familias y a psicólogos, justamente para orientarlos en diversos temas relacionados al COVID-19. En esta ocasión, pues, nos toca hacer nuestro segundo seminario de niños. El primero lo hicimos muy cercano a cuando empezó toda esta pandemia y lo van a poder consultar próximamente en nuestro canal de YouTube, que ya va a estar arriba, para complementar justamente lo que veamos el día de hoy. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla para que puedan ver la presentación. Para nosotros siempre ha sido muy importante abogar por las necesidades de los niños, porque sobre todo en temas tan complicados como lo es muchas veces se piensa que pues lo mejor es ocultar la información o dar la mínima información posible. Y ciertamente sí es importante dirigirnos a solamente la información que el niño necesita saber, no más de eso, pero aún así tenemos que tomar en cuenta los primeros principios, ¿no? Que es, ¿qué hago cuando un niño me hace una pregunta que tal vez no sé contestar o que me incomoda contestar? ¿Cuáles son este tipo de preguntas acerca de la muerte, acerca de situaciones difíciles, críticas, traumáticas? Siempre nos pone muy de nervios tener que contestar estas preguntas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando un niño nos hace una pregunta de esta naturaleza es ir un poquito más allá e investigar, pues, por qué la está haciendo o qué es lo que sabe, cuál es la necesidad que tiene para preguntarla. Entonces, bueno, a ver, antes de que yo te diga, cuéntame un poquito, ¿dónde escuchaste eso? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te imaginas? Ese es el principio básico y en el que nos vamos a regir a lo largo de este seminario. Así, por favor, me pide Lisette que por favor hayan silenciado sus micrófonos porque oímos el ruido y eso causa interferencia. Se los voy a agradecer muchísimo. Sandra, creo que tienes tu micrófono prendido. Perdón. No te preocupes. Entonces, bueno, justo es lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si todos los que están aquí están familiarizados con este término de la conspiración del silencio, pero como su nombre lo dice, la conspiración del silencio es cuando justo ya sea familiares, personal de la salud o un círculo cercano al niño, o también sucede con adultos, pues justo conspiran para no decir la verdad, porque hay muchas razones para que se dé la conspiración del silencio. Una de ellas es un tema demasiado incómodo para abordar, entonces mejor no lo abordamos. Otra es, no sé cómo se lo voy a decir, en qué palabras ponerlo, igual le voy a generar un trauma a largo plazo, entonces, ¿no? La solución que a veces se encuentran las personas es mejor no hablo del tema. Y que, bueno, para eso obviamente estamos los psicólogos, para poder orientar a todas las personas en el manejo de este tipo de temas complicados. Es una cuestión a veces cultural o familiar, que en esa familia esas cuestiones no se hablan, son tabús, se esconden, o si sucede una muerte en la familia no se vuelve a hablar de ella. Y también tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? Cómo nos criaron a nosotros mismos en cuanto al manejo de estos temas, qué aprendimos de esto y cómo nos desarrollamos en ese sentido. Justo les pongo este ejemplo de cómo iniciar o facilitar conversaciones difíciles de una forma que sea menos atemorizante para los niños. Esto lo hizo CENEPAS casi empezando la pandemia. Y les voy a platicar un poquito cuál ha sido la experiencia. Bueno, además ha sido una herramienta muy exitosa, se ha compartido en muchas partes de México y de Estados Unidos, que también nos lo pidieron, para usarlo con familias hispanoparlantes. Y justamente ha servido para iniciar estas conversaciones sin que sea algo muy atemorizante para el niño, a través de un juego común y corriente como lo es la lotería. Y si se fijan, son 4 tarjetones, pero cada uno trae, algunos se repiten evidentemente, pero
traen diversas cosas que es importante abordar con los niños. Por ejemplo, desde el equipo de protección que a veces, que van a tener que usar los doctores. Entonces, si un niño tiene que ir al hospital por cualquier cosa hoy o mañana, que de todas formas las medidas de seguridad van a permanecer, pues que se familiarice con este equipo de protección, qué es un hospital, qué es el coronavirus, cuáles son las medidas de higiene y protección, por qué se tiene que quedar en casa. Y justo en la experiencia que he tenido, porque además esto es algo que se puede generalizar a telepsicología, los que vemos niños en consulta privada, pues es una herramienta buenísima porque tú la puedes proyectar en la pantalla y el niño a través de, si usas esta plataforma que estamos usando el día de hoy, Zoom, puede ir marcando lo que va saliendo, ¿no? El terapeuta tiene las tarjetitas y va cantando la lotería. Y el niño es el que va etiquetando las que le van saliendo en la pantalla y el terapeuta pues en físico, que tiene el material, ¿no? Entonces me ha tocado que niños, por ejemplo, cuando ven esta imagen de los pulmones con el COVID, que está ahí chiquito, el coronavirus, justo lo tapan, ¿no? Con estampitas y dicen, ah, mira, Fer, ya lo tapé, ¿no? Como en una sensación de querer tener control sobre él, porque sabemos que hoy en día pues los niños están viviendo una situación pues muy lamentable en la que tienen que estar confinados en casa, sin estar en contacto con sus amiguitos, con sus maestros, y ante una situación que se sale completamente del control. Entonces tener un poquito de control de ser más poderoso que el coronavirus, en este caso esta pequeñita, imagínense, ¿no? La satisfacción que le dio. O, Fer, ya quiero que salga la tarjeta de la vacuna. Eso es muy, muy importante porque es lo único que va a vencer a este virus. Seguimos oyendo micrófonos prendidos. Les explicamos, por favor, que lo silencien. Están esperando a que se vaya la cantidad que quieren ellos. Voy a ver si yo puedo silenciarlos desde aquí. Por favor, creo que ya. Todos los que tengan micrófonos abiertos, por favor, para que los demás puedan escuchar. Ahora, justo pues para poder empezar a hablar de qué es el COVID y responder muchas de las preguntas relacionadas, tenemos que asegurarnos que los niños entienden cómo se contagia. Entonces, es muy importante aquí hacer mucho hincapié en la parte de, pues bueno, que se puede contagiar, es un virus y los virus son cosas que enferman, ya sea al cuerpo de los humanos, de los animales, y que es muy importante tener medidas de protección e higiene, porque si no se puede pasar de una persona a otra, al toser o estornudar, una persona enferma, cuando está cerca de personas sanas, y ni él ni la persona sana utilizan un cubreboca. Aquí es importante también conocer aspectos de desarrollo, porque niños muy chiquititos no entienden este concepto, o sea, niños preescolares y hasta los 6, casi 7 años no entienden el concepto de internalización. Cuando una enfermedad, estás en contacto con un agente externo y por un proceso de internalización afecta a tu cuerpo, como es el caso de un virus. Entonces, los niños más pequeñitos solo saben que, o sea, es contagioso, pero no saben todo el mecanismo que hay detrás. Si tú le preguntas a un niño de qué estás enfermo, te va a decir, a un niño preescolar, tengo tos, me duele algo, ¿no? Pero no te va a decir, es que un virus enfermó mi cuerpo, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos aspectos de desarrollo al explicar la enfermedad. Y pues justo, ¿no? A través de diagramas en donde entienda que pues el virus se puede ingresar a través de la nariz, la boca o los ojos si estamos en contacto precisamente con las gotitas de saliva de alguien que estornuda, de alguien que tose. CENEPAS está por publicar un material que es muy, muy explicativo para poder explicar todo este proceso. O si la persona enferma toca cosas, se tapó con la boca, el estornudo y toca algo sin lavarse las manos, pues también el virus puede permanecer en superficies por un periodo largo de tiempo. Y en ese sentido, bueno, hemos estado desarrollando algunos materiales que ya están disponibles, como les comentaba, en nuestro canal de YouTube. Uno de ellos es ¿no? Para explicar precisamente un poco lo que les acabo de platicar, pero partiendo desde cuál es la función de los pulmones, en qué parte del cuerpo se encuentran, qué pasa si los pulmones se enferman. Entonces, bueno, con los niños hay que remitirse a explicaciones muy sencillitas como que los pulmones están encargados de respirar, que son como dos bolsitas de aire que se inflan y se desinflan. Cuando respiramos se inflan y cuando sacamos el aire se desinflan. Entonces aquí hicimos este experimento en el video con dos bolsitas y popotes que representan la tráquea y un chaleco del cuerpo humano para poder explicar los pulmones, que los pulmones están conectados con la tráquea, y la tráquea, bueno, es
llega hasta la garganta y hasta la nariz, ¿no? Es importante que los niños entiendan como esta comunicación de la vía aérea para saber que si se enferman los pulmones, la forma más rápida de detectar la enfermedad va a ser a través de la nariz o de la garganta. Y ahorita vamos a ver cómo. Nos acompañan muchos profesionales de la salud, entonces esperamos que este material también les sea de utilidad, sobre todo para la parte del diagnóstico y cómo explicarles, y ahorita se los voy a enseñar. Ahora, ¿qué pasa con los pulmones cuando se enferman de COVID? Pues este es un concepto que podría ser un poco complicado de entender, pero de la misma manera en este video explicamos que cuando los pulmones se enferman, bueno, el cuerpo intenta, cuando el virus llega a los pulmones, el cuerpo intenta combatirlo y eso hace que los pulmones se inflamen, es decir, que se hagan más grandes. Recordemos que siempre hay que pensar, ¿esta palabra la entiende el niño o no la entiende, ¿no? Entonces, inflamar tal vez no, pero sí se hacen más grandes de lo que son y pues se genera ahí un líquido moco pegajoso que hace que les cueste trabajo respirar. Entonces, ahora las bolsitas están llenas de ese líquido y cuando intentas inflarlas, no se puede. Entonces, ahí explicamos como el concepto de cuando hay una dificultad respiratoria por este tipo de situación. ¿Cómo podemos saber si estamos enfermos? Este material psicoeducativo también es un video y es un templete con los pasos involucrados en cómo realizar un exudado nasofaríngeo y orofaríngeo. Entonces, también a todos los que están aquí viéndonos el día de hoy, profesionales de la salud, los invitamos a compartir el material. Ya también este material se está compartiendo en Estados Unidos, en Canadá y en México, porque se están haciendo actualmente muchísimas pruebas diagnósticas para los niños, ¿no? Empezó siendo una población que todo el mundo pensó que no se iba a enfermar tanto. Hoy hay muchísimos niños en los hospitales y estas pruebas se están haciendo y también se están haciendo de forma preventiva. En Estados Unidos están retomando, por ejemplo, se paralizaron todos los demás servicios, se aplazaron las cirugías y demás, se están retomando esos servicios, pero para poder tener seguridad a cada niño que tiene una cirugía programada o que acuden a otros servicios, se le está haciendo esta prueba. Entonces es importantísimo que difundamos, aunque es una prueba que pensamos que no es pues muy invasiva o dolorosa, o sea, sí lo es, porque al final se mete un objeto extraño en una cavidad y pues, sí causa una molestia. Entonces es importante por eso preparar a los niños para este procedimiento y explicarles, ¿no? Que cuando queremos saber si están enfermos, se realiza una prueba en su nariz y a veces también en la garganta, con ayuda de un hisopo o cotonete, que es un material con el que generalmente están muy familiarizados porque lo han visto en su casa, y frotan suavemente la parte de adentro de su nariz y garganta, porque son esas dos partes del cuerpo las que se conectan con los pulmones, como ya habíamos visto. Y aquí están los materiales, ¿no? Entonces les invitamos a compartirlos precisamente para que los niños puedan estar muy bien preparados para la prueba. Cuando preparamos a un niño para este tipo de pruebas, es importante usar o incorporar todos los elementos desde qué es, cómo se realiza, quién los realiza, cuánto dura, cuál es mi trabajo durante la prueba. El niño se necesita sentir un agente activo, participativo cuando se le hace una prueba. Entonces, tu trabajo va a ser ver hacia arriba, respirar profundo, sostener el aire, con qué materiales se utiliza, qué se siente. Eso es muy, muy importante incorporarlo en los procesos de preparación. Por favor, silencien su micrófono. Gracias. No me acuerdo de la de los dedos y la de... Ahora, ¿cómo podemos ayudarlos si se enferman y si sabemos que debemos de ir al hospital? Como les decía, estamos teniendo más ingresos hospitalarios en diferentes hospitales pues de México y de los estados en ese sentido. Entonces es importantísimo tener en cuenta que los niños también nos van a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a los pulmones? ¿Qué pasa si tengo que ir al hospital? ¿Qué pasa si me enfermo? Que ahorita vamos a contestar también esas preguntas. Pero muy importante decirles que depende de los síntomas que una persona pueda tener. Igual si tiene un familiar que a lo mejor requiere ir al hospital, decirle eso, ¿no? Entonces se le tiene que explicar antes que nada qué son los síntomas. Y los síntomas pues son estas señales que envía nuestro cuerpo para avisarnos si estamos enfermos, ¿no? Estas señales de alerta o de alarma. Y cuando alguien se enferma de COVID-19, pues tiene estos síntomas principalmente: fiebre muy alta, mucha tos, le cuesta trabajo respirar. Aunque en niños sabemos que ya también hay ciertas variaciones, pero bueno, son los más comunes. También es importante decirles que en el hospital pues hay muchos doctores, enfermeras y otras personas que trabajan ahí para ayudar a las personas enfermas, dándole medicinas y tratamiento,
para ayudar a sus pulmones enfermos. Y uno de ellos es el oxígeno, ¿no? Que es un airecito que les va a ayudar a sus pulmones a respirar mejor, porque como tiene ese líquido en sus pulmones que hace que les cueste trabajo respirar, el oxígeno hace que es algo, un tratamiento de ayuda para los pulmones cuando les cuesta trabajo respirar. Y bueno, en este video que ya está publicado en nuestro canal, justamente van a ver cuál es la colocación correcta de la mascarita, qué tiene la mascarita y cuál es el trabajo que tienen que hacer cuando la tienen y su utilidad. Ahora, justo acercándonos pues ya más a escenarios un poquito más complicados, ¿qué pasa, no? Cuando los pulmones están demasiado enfermos. Entonces aquí justo es más que nada cuando los niños tienen un familiar que lleva mucho tiempo en el hospital, que no se ha podido recuperar, pues es muy, muy importante empezar a introducir el concepto de, pues esto, ¿no? Cuando están demasiado enfermos y no pueden respirar por sí mismos o solitos, necesitan la ayuda de un aparato o de una máquina llamada ventilador, que es la que hace la función de los pulmones. Aquí ya no es que les cueste trabajo respirar, aquí ya no pueden respirar, ¿no? O sea, por sí mismos. Entonces requieren una función extra de una máquina espiralizada. Clau, porfa, silencias tu micrófono. Todos los que tengan, por favor, micrófonos, por favor. Y entonces cuando alguien necesita un ventilador, no siempre le es posible comunicarse. Esto también es algo muy importante porque tal vez sabemos que hay algunos hospitales que sí están permitiendo comunicarse a través de una tableta, de una llamada, pero es importante decirle que cuando una persona tiene un ventilador porque sus pulmones no pueden respirar, hay veces que le tienen que dar medicinas para mantenerlo dormido por unos días y eso se le conoce como sedación. Otra es, ¿me puedo enfermar o alguien de mi familia se puede enfermar? Pues esto es algo que no podemos negarlo, ¿no? O sea, cualquier persona está en riesgo de enfermarse, pero lo que sí podemos asegurarles es que si se toman las medidas de protección correctas, ¿no? Como lo está haciendo, quedarse en casa, usar un cubrebocas si es que por algún motivo tiene que salir, obviamente pues, también usar gel desinfectante, lavarse continuamente las manos. Y también los niños necesitan mucho saber que va a haber un plan de contingencia a seguir en caso de necesitarse, ¿no? Entonces, en caso de que tú te enfermaras, porque es lo que a veces quieren oír, siempre va a haber alguien que cuide de ti y vamos a ver qué es lo que se necesita. Este sería el plan, ¿no? Hablarle al doctor, ver si necesitamos ir al hospital y siempre tener un plan de anticipación para garantizarles a los niños un poco más de seguridad en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien que quiero tiene que ir al hospital, puedo llamarlo, visitarlo, pues es esta, ¿no? La situación que se presenta y que van a preguntar los niños. Entonces, es importante decirles que las personas que están en el hospital por COVID-19 necesitan estar separados de otros pacientes o de otras personas para proteger a todas las personas en el hospital de enfermarse, ¿no? Y también no lo puedes visitar porque esa persona quiere protegerte a ti mismo de poder enfermarte. Explicar que a pesar del aislamiento, pues esa persona, ese ser querido no está solo, que va a estar muy bien cuidado por doctores, enfermeras y otras personas que pueden cuidar de ellos. Y aunque no podemos visitar a las personas que están en el hospital, pues como les decía, algunos hospitales sí están permitiendo esta comunicación a través de un celular, de una tableta, y averiguar pues si esto es una posibilidad antes de ofrecer esta opción. Hay otros hospitales que también están permitiendo que los niños o las familias puedan enviar cartas a sus familiares. Entonces escriben la carta y hay una enfermera, un trabajador social o algún voluntario que va y se las lleva. Entonces, siempre antes de ofrecer algo, para los niños es muy importante saber qué está pasando. Recordemos que los niños necesitan con este conocimiento concreto de las cosas, percatarse y verlo, ¿no? Hasta que no lo ven, no lo entienden porque tienen este entendimiento muy, muy concreto. Entonces, bueno, sí, pero yo quiero ver, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no he sabido de él? ¿Por qué no lo hemos llamado? Y entonces es importante por eso explicar todo esto, pero asegurar que está bien atendido y que a pesar de estar separado de otras personas por el riesgo de contagio, no está solo en el hospital. Ahora, pues una de las preguntas más difíciles de contestar. ¿El COVID se cura? ¿Es grave?
Entonces, bueno, aquí es muy importante primero resaltar que hay muchas personas que se han curado de COVID y que el COVID no tiene el mismo efecto pues, en niños que en adultos. Pero que una persona se cure depende de muchísimas cosas, ¿no? No nada más depende de una sola, sino depende de la edad que tenga esa persona. Las personas viejitas, pues, son más vulnerables o tienen más riesgo, aunque también hay personas viejitas que salen adelante. Si ya tenía alguna enfermedad grave la persona con COVID antes de ser diagnosticado con esta enfermedad, pues también es importante decir cuáles. Si los pulmones mejoraron con las medicinas o tratamientos recibidos, esto quiere decir si el cuerpo respondió a los tratamientos. Sabemos que el cuerpo de cada persona es diferente y los efectos de esta enfermedad en el cuerpo de cada persona pueden ser diferentes también. Hay personas que es realmente grave el efecto que tiene, aunque sean jóvenes, y viceversa. Entonces, es importante decirle esto. Y si tiene síntomas graves, no es lo mismo que si tiene síntomas leves o que casi no se notan, y si la persona acudió a tiempo al hospital, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el COVID no se puede curar? Eso es una pregunta y una parte importantísima que tenemos que abordar, porque los niños la van a hacer, ¿no? Y si no se puede curar, ¿qué pasa? Y aquí es donde, bueno, casi todo el mundo se siente más incómodo, ¿no? De tener que abordar este tema tan complicado. Y pues casi no he encontrado materiales que hablen precisamente de los cuidados paliativos, y creo que aquí es la oportunidad perfecta para poder introducir este concepto con los niños. He tenido niños en duelo que han perdido seres queridos, y una de las principales preocupaciones que cargan con ellos a lo largo del tiempo posterior a la muerte es: ¿se murió con dolor? ¿Se murió con muchas cosas que le molestaran, que le dolieran? Y les causa mucha preocupación, y nadie les explica que justamente cuando los tratamientos terapéuticos se agotan, existen otros que se llaman tratamientos paliativos, que ayudan a la persona, aunque ya no la van a curar, sí la ayudan a no tener molestias y dolor en los últimos momentos de su vida, o conforme la enfermedad va avanzando. Entonces, justo esta foto, las dos son tomadas del material que desarrollamos para poder explicar ambos conceptos. Y justamente, pues que muchos hospitales también están permitiendo, digo, no todos, también hay que asegurarse cuáles, las despedidas a través de videollamada, que bueno, este es otro tema del que tendríamos que hacer otro seminario. El impacto que está teniendo pues esta parte de no poderse despedir como estamos acostumbrados de los seres queridos, y es algo que les tenemos que explicar a los niños, ¿no? El por qué no podemos y lo tenemos que hacer de esta manera, y ahorita vamos a ver maneras alternativas de poder facilitar esas despedidas. Y pues finalmente, después de, ¿no? Sí, se llega a los cuidados paliativos, pero eventualmente la persona muere. ¿Y cómo les debemos explicar a los niños la muerte por COVID? Es también el hecho de hablar con los niños de la muerte es otro tema también aparte. Justo yo doy varias pláticas e incluso un cursito taller para precisamente abordar todos estos temas mucho más a profundidad. Pero bueno, hoy solamente nos toca explorar cómo les explicamos este tipo de muerte. Y es tan sencillo como ponerlo en palabras muy concretas, como la enfermedad debilitó demasiado los pulmones de esa persona, lo que provocó que otras partes de su cuerpo dejaran de funcionar. A pesar de que los doctores hicieron un gran esfuerzo para intentar curarlo, no fue posible porque sus pulmones estaban demasiado enfermos y entonces murió. Siempre que hablamos del tema de la muerte con los niños, tenemos que usar las 3 M's: muerto, muerte, murió. No podemos usar otras trilladas o que confundan a los niños como falleció, se fue, ya está descansando, porque todos estos términos que a pesar de que los adultos sí entendemos el significado, recordemos que los niños entienden todo de manera concreta. Entonces, si yo le digo, ya está descansando, pues tal vez el niño se imagine que está tomando una siesta, y no es lo mismo que morir. Entonces, muy, muy importante eso. Y también recalcar que los doctores hicieron su mejor esfuerzo con medicinas, con diferentes tratamientos, pero no fue posible. El cuerpo de la persona o los pulmones estaban muy, muy débiles y muy enfermos. Y resaltar que era una enfermedad grave. ¿Podemos despedirnos de las personas que mueren de COVID? Pues ya sabemos todos la respuesta a esto por las autoridades sanitarias. Sin embargo, es importante mencionar, y también lo mencionamos en nuestro material,
que hay otras maneras en las que podemos despedirnos. Siempre hay formas alternativas de poder hacerlo y aquí va a ser muy, muy importante y fundamental que se involucre a los niños en todos estos procesos. Desde explicarles las ceremonias de despedida, las que solemos tener comúnmente, ¿no? Cuando una persona muere, se lleva a cabo una ceremonia para despedir a esa persona, que se llama funeral, en donde la familia de la persona o los amigos pues le rinden un tributo o un honor, y también otras personas van y le dicen todo lo que querían a la persona que murió, ¿no? O sea, que también es un momento en que otras personas pueden consolar a la familia. También pues involucrarlo, dependiendo las creencias y cultura de cada familia, pues es importante, pueden variar de una familia a otra. Hay culturas o hay regiones en donde, ¿no? Justo cuando uno ve en las noticias, hay un funeral y ves a los niños ahí sin problema, incluso en el entierro de la persona, y hay otras partes en las que no. Ahorita sabemos que todo eso pues no es posible por las medidas de restricción, pero sí es importante justo ajustarlo a los rituales y la cultura de cada familia. Y también cómo podemos adaptar esos rituales a la situación actual, desde tener un funeral virtual, ¿no? En donde se junten la familia, los amigos, el niño pueda escribir una carta de despedida, un dibujo, una canción, y ya hoy en día pues también todo se puede digitalizar, entonces la puede compartir con sus familiares para expresar sus sentimientos, hacer un libro de recuerdos con anécdotas, recortes, fotos o cosas que le recordaban a la persona, igual que una cajita de recuerdos con cosas especiales, siempre y cuando evidentemente resguardemos todos los aspectos de bioseguridad, tener una foto, plantar una florecita, una plantita en un lugar especial. Esto es muy simbólico porque es como siempre va a estar presente a través de esta semillita que va a ir creciendo hasta formar una florecita, una plantita, y la voy a ir no regando y voy a tener ese lugar especial para poderle rezar o tener un momento espiritual simbólico. Un altar, bueno, en México sabemos que tenemos esta tradición, entonces también se puede poner un altar en donde se pongan fotos y cosas que le gustaban a la persona. E incluso también hay otras maneras en las que, por ejemplo, cada vez que se tiene una fecha especial, conmemorativa, cada vez que es el cumpleaños de esa persona o cada vez que es Navidad o la familia se reúne por algún motivo especial, se prende una vela en honor de esa persona. Ahora, ¿cómo podemos abordar las emociones de los niños ante toda esta situación? Pues esto lo abordamos mucho en el primer seminario que impartimos en relación al COVID-19 y al coronavirus. Entonces lo pueden consultar más a fondo ahí, pero quise también traer una parte de ese material a nuestra plática de hoy. Y parte de eso es, muchos niños a veces están sintiendo todas estas emociones, pero no saben qué están sintiendo. Entonces, primero que nada hay que ayudarlos a identificarlas y luego a nombrarlas y luego a validarlas, ¿no? Entonces, estoy viendo que estás destruyendo los bloques de madera, pareciera que estás enojado, ¿no? O pareciera que hay algo que quieres decir y no puedes, y decirlas, ¿no? O si dices que maldito coronavirus, por eso no puedo ir a la escuela con mis amigos como estaba acostumbrado. Sí, es muy frustrante que esta enfermedad o esta pandemia haya hecho que los niños tengan que permanecer en casa cuando tendrían que ir a la escuela y estar jugando con sus amiguitos. Entonces, ahí es cuando la estamos validando. Regresarle a los niños siempre la sensación de seguridad y protección. ¿Por qué? Porque pues, el niño que se siente seguro se va a sentir, pues valga la redundancia, más seguro de expresar sus emociones. Y esto es, bueno, a pesar de que todo este caos está pasando allá afuera, en casa nos estamos manteniendo seguros, está papá y mamá para protegerte y para decir qué es lo que tienes que hacer para mantenerte seguro. Entonces ahí les transmitimos toda esta seguridad y protección. Actividades de autorregulación, también hay que enseñar a los niños desde que son chiquitos a saber autotranquilizarse o autorregularse. Y hay muchos ejercicios de respiración que van a poder consultar en el otro webinar que vamos a subir. Y otras actividades o materiales que pueden utilizar. Es importante también promover la resiliencia de los niños ante eventos adversos porque eso los empodera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la resiliencia es la capacidad que podemos tener para adaptarnos a una situación diferente, traumática, a la que no estábamos acostumbrados. Y justamente el involucrar a los niños en esta parte de ayudar a los demás, de qué manera, aunque estemos en casa, podemos ayudar a los demás.
¿no? Tal vez mandar una despensa, tal vez, no sé, platicar hoy con alguien que se sienta solo de la familia, no sé. Este tipo de actividades que los niños sientan que pueden estar haciendo algo por alguien más son muy, muy importantes. Recordemos también que los adultos somos modelos a seguir en la expresión emocional. Entonces, si un niño ve que el adulto está reprimiendo sus emociones, pues el niño va a decir, no, yo no puedo expresarlas porque pues aquí en la casa nadie está llorando, nadie está preocupado o todo el mundo está pretendiendo que eso, o sea, que no están experimentando todos estos sentimientos, pero sí, sí lo están. Entonces, ahí es importante que, pues sí, si el adulto dice, pues sí, sí me siento preocupado, pues se lo puede compartir, ¿no? O justo decirle al niño, así como tú te sientes enojado y decepcionado, yo también, porque yo ahora ya no puedo trabajar como estaba acostumbrado, tengo que hacerlo en casa y es diferente, entonces compartir mucho de estos sentimientos. Y también va a ser, pues todo lo que está pasando es una oportunidad para enseñar a los niños el manejo de la decepción, de la frustración, cómo resolver problemas. ¿No? Bueno, si ya no pudimos ir de vacaciones a las tan anheladas vacaciones que teníamos programadas, ¿cómo podemos hacer para, no sé, trasladar las vacaciones a casa y hacer un día de, no sé, de alberquita o de algo que sea divertido para que todos lo podamos hacer? Entonces ahí los estamos involucrando en, pues de alguna forma darle otro sentido a esta frustración, que también es muy importante esta parte de cambiar los pensamientos o reestructurarlos. Cuando un niño dice, pero todo está cerrado, no podemos hacer nada, ¿no? En vez de eso, bueno, sí, pero los principales lugares o los más importantes siguen abiertos, donde podemos comprar comida, los hospitales, las farmacias, y bueno, sabemos que más adelante estarán abiertos más lugares. Y sobre todo mantener las rutinas y los horarios, porque los niños siempre se van a estructurar y se van a sentir seguros a través de estas rutinas, ¿no? Si todo cambia, si ya todo cambió más bien en su entorno, pues va a ser todavía más complicado que las cosas sigan cambiando en su casa también. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y ahora, ¿qué materiales de apoyo se pueden consultar? Pues todos estos que ven aquí, que muchos de ellos ya les había platicado de ellos. Está el video psicoeducativo de cómo preparar a los niños para un exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, que pueden consultar sobre todo los profesionales de la salud o algún padre o madre de familia que necesite llevar a su hijo a hacerse la prueba. Aquí está para que lo puedan consultar. Y este es un libro que estamos por publicar, un ebook psicoeducativo que se llama El COVID se puede curar y que aborda todos estos conceptos que abordamos el día de hoy y algunas otras cosas más para poder abordar con los niños justamente eso, ¿no? Desde cómo se contagia el COVID, qué pasa si las personas tienen que ir al hospital, qué pasa si no se pueden curar, las despedidas alternativas que podemos llevar a cabo si es que fallecen, entre muchas otras cosas. El que les contaba también de cómo enferma el COVID a los pulmones y cómo podemos ayudarlos. Y este que estamos por lanzar próximamente, que es, este va a ser muy útil, bueno, para todos ustedes, pero sobre todo para las personas que trabajan en escuelas, para justo regresar a la nueva normalidad con todas las medidas de protección, y es el de cómo protegernos de las enfermedades. Entonces, este va a estar disponible yo creo que la próxima semana, pero bueno, para que lo puedan consultar. Y también hay personas que nos han contactado precisamente para decirnos lo difícil que está siendo que los niños chiquitos usen el cubreboca, ¿no? O que vean a papá o a mamá con el cubreboca. Entonces, quisimos también hacer como esta ilustración, además del video, en donde vamos a abordar ese tema, en donde justamente los niños pueden ver que a pesar de que en este caso el perrito, los niños preescolares pues sabemos que se identifican más con figuras animadas, con animalitos, entonces que el perrito sin cubrebocas pues sigue siendo el mismo que el perrito con cubreboca y bueno, se les invita a decorar el cubreboca, personalizarlo. Cuando hacemos todo esto, pues el niño se siente también muy activo, muy participativo en las cosas y muy empoderado, ¿no? Si se le permite, a ver, decora el cubreboca del perrito como tú quieras, ahora vamos a decorar el tuyo, ¿no? Saber que él puede también elegir el tipo de material con el que quiere que sea su cubreboca, colores, a veces telas, y hay unos que se pueden hacer en casa y justo eso vamos a abordar en el video. Entonces, los invitamos a estar muy atentos a todo el material que vamos a estar compartiendo para todos ustedes.
Y bueno, pues con eso yo termino para dar pie, porque también sí quería hacer algo muy breve para que más bien podamos justo tener un intercambio en los diferentes entornos en los que cada uno están trabajando. Entonces los invito ya sea que hagan sus preguntas por el chat o a través de desactivar su micrófono, pero bueno, en orden para que podamos hacerlo de la mejor manera. Y aquí están nuestras redes sociales, el correo y justo el canal de YouTube en donde pueden consultar los videos que les acabo de mencionar. El uso de la mascarita y cómo se enferman los pulmones de COVID ya está disponible. Entonces, bueno, con eso doy pie a las preguntas. Voy a leer las que ya estaban en el chat porque vi que ya había algunas. Jimé Ruesga nos dice, wow, padrísimos los materiales, muchas felicidades, gracias. Un día jugué con mi hija a ponerles cubrebocas hechos con papel y cinta a sus juguetes y a ella le explicaba a sus juguetes la importancia de cuidarse y lavarse las manos. Creo que estuvo bien para normalizar el uso del cubrebocas. Sí, excelente. Justo es lo que se necesita, ¿no? Que los niños vean que no nada más tiene el uso en nosotros mismos, sino a veces también darle otro uso al material médico, un uso más didáctico, ¿no? Por ejemplo, pintar con jeringas, ¿no? En lugar de nada más usarlas para dar inyecciones. Entonces, todo eso hace que los psicólogos lo llamamos que desensibilicemos al paciente, en este caso que pueda manipular el material sin miedo, y con los niños lo hacemos a veces a través de estas llamadas aproximaciones sucesivas. Entonces, primero les mostramos tal vez el material en una foto, después material de juguete y tal vez después ya podemos pasar al material real. Enriqueta, muchas felicidades por los materiales y gracias por compartirlos. Zaire, qué maravilla todo el material psicoeducativo. Muchas gracias por el tiempo, la creatividad y estos espacios invertidos en favor de la salud mental. Telma, felicidades, excelente material. Y bueno, no sé si las personas que nos acompañan, alguien quiera hacer algún comentario, tenga una inquietud o quiera compartir alguna situación o caso que hayan vivido en sus lugares de trabajo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Melchor. ¿Sí se escucha? Sí, sí te escucho, Carlos. Gracias. Yo soy psicólogo mexicano y actualmente resido en Colombia. Entonces, muchos de mis pacientes mexicanos se han venido conmigo a atender por videollamada. Entre ellos, 3 niños. Tengo pacientes niños que hemos tenido que hacer distintas estrategias para poder adaptar la psicoterapia a través de una videollamada, porque además era muy importante para ellos continuar el vínculo, puesto que yo hablé previamente con ellos. Y justo cuando empezó todo lo de la pandemia, lo que se me ocurrió fue que explicarle a cada uno y decir, ellos mismos tienen curiosidad saber si son los únicos niños que son atendidos por mí o hay alguien más, ¿no? Entonces yo le explicaba que tenía otros 2 niños en la misma situación de atenderlos por videollamada. E hicimos como una especie de concurso, por así llamarlo, de elaboración de cuentos a través de cómo entendían ellos el coronavirus y qué medidas se podían establecer para cuidarnos entre todos. Y entonces yo les compartía la lectura de los cuentos entre cada uno de los niños y eso les ayudó muchísimo porque se sentían como identificados en no ser el único que estaba atravesando por ciertas situaciones, como no ser los únicos que se sentían preocupados o angustiados por la situación que se estaba viviendo, y eso a mí me parece que funcionó. Y pues bueno, también podría ser una técnica que les comparto por si en algún punto alguien lo quiere implementar también con sus respectivos pacientes. Muchas gracias, Carlos. Creo que es padrísimo la parte de las narrativas cuando el niño puede contar su propia historia y precisamente sentirse identificado con otros niños que están pasando por algo similar, y a veces incluso entre ellos se comparten estrategias de afrontamiento, ¿no? De cosas que les están tal vez funcionando para enfrentar mejor esta situación que se está viviendo. Entonces sirve muchísimo pues ese intercambio ahorita que pues es difícil hacer una terapia grupal. Pues tener este tipo de intercambios creo que es muy, muy asertivo. Gracias por compartirlos. Gaby Ortiz nos pregunta cómo se puede trabajar la culpa de un niño en caso de que se contagie para que no sienta que fue su culpa. Muchas felicidades. Gracias, Gaby. Pues aquí es importante decirles que también, o sea, aunque a veces se tomen todas las medidas de precaución, hay veces que no sabemos que la persona estaba enferma, ¿no? Hablando de todas estas personas asintomáticas,
que bueno, en caso de los niños hay que explicarles, hay veces que podemos estar en contacto con alguien, incluso en nuestra familia, que no sabía que estaba enfermo, ni tenía ninguno de los síntomas que ya explicamos que son los síntomas, que pudieran hacernos que nosotros tomáramos las precauciones necesarias. Entonces, a veces pasa y no nos damos cuenta, o a veces pasa también que algo que ya estaba, ¿no? Alguna persona que agarró algo que tenía el virus y nos llevamos las manitas a la cara, pero pues fue algo que no pudimos controlar o prevenir. Pero sobre todo la parte de explicar que no todos los pacientes tienen síntomas y entonces no nos podemos cuidar, y por eso es importante para todos los demás niños que usemos todos cubreboca, no nada más las personas enfermas. Pero yo lo manejaría como sobre todo de esa manera, porque exacto, hay muchos chiquitos que desafortunadamente se están contagiando y pues exacto, no puede haber mucha culpa involucrada. Y justo como lo decimos en otras enfermedades, ¿no? Esto no fue algo que tú hiciste mal, porque a veces en el pensamiento mágico, sobre todo si es un niño de etapa preescolar, puede imaginarse, no, pues es que hice una travesura, o le grité a mi mamá, o le pegué a mi hermanito, o hice algo y este es el castigo, ¿no? O justo lo que oímos de repente, que es incorrecto decirle a los niños, si te portas mal, te voy a dar una inyección o te voy a llevar al doctor. Entonces, para todos los que nos están escuchando, es muy, muy importante que justamente eduquemos a las demás personas en que no se utilicen este tipo de frases, porque justamente cuando se presenta una situación de salud, el niño inmediatamente puede pensar que es su culpa, y aquí pues aclararle que él no hizo nada ni dejó de hacer nada para enfermarse. ¿Qué más? Telma, ¿cómo podemos apoyar a los niños que no pueden dormir por temor a enfermar durante el sueño? O sea, que no pueden conciliar el sueño porque están muy angustiados de que pudieran enfermarse. Telma, no sé si me estás escuchando y puedes abrir tu micrófono, si me puedes explicar un poquito más, o si tienes algún caso que quieras compartir. Sí, justamente tengo una paciente que está teniendo mucho problema para poder dormir, mucho problema. Entonces, bueno, durante el día también está bastante disfuncional por lo mismo. Y es una niña que al tratar de que lo ponga en palabras, lo que dice es, me da mucho miedo que durante la noche yo me pueda justo en ese momento enfermar y no me pueda yo dar cuenta, o que la abuela que vive con ella también pueda enfermarse mientras ella duerme y ella no la está cuidando. Ok. A lo mejor ahí justo yo lo que haría sería como decirle que justo los papás, o en este caso si es su abuelita la que la cuida, aunque parezcan dormidos, siempre se van a dar cuenta si hay algo que no está bien, o monitorean de alguna forma su sueño. Igual una forma de hacerla sentir un poquito más segura es tal vez poniéndole un monitorcito de bebé, en donde ella sepa que cualquier cosa que pudiera pasar, ella puede, ¿no? Comunicarse a través de eso, o la van a estar escuchando, porque los monitores de bebé están ahí justamente para escucharlos. Cualquier cosita que ella necesitara, o cualquier ruido que pudiera, ¿no? Pero que generalmente cuando alguien se enferma, pues es un proceso en el que los síntomas van evolucionando. O sea, las señales de alarma empiezan de poquitas y van aumentando. No es como repentino que vaya a pasar solo en la noche, pero sí es importante validar sus temores, ¿no? Seguramente con todo lo que has escuchado, que hemos platicado, o en las noticias, importante también no exponer demasiado a los niños bueno, no exponerlos a las noticias, pero sí irles dando información conforme se van modificando las cosas. Por ejemplo, si ya empiezan a abrirse las escuelas, pues obviamente se los tenemos que ir comunicando, u otros lugares a los que tengan que asistir. Entonces decirle, bueno, yo siempre te voy a mantener muy informada, te voy a decir las cosas que pasan, te voy a explicar cómo se enferman las personas, pero cuando alguien se enferma, va pasando un tiempo antes de que los síntomas sean muchos y ya nos demos cuenta. Entonces no serían que te pudieras enfermar solo en la noche, tendría que pasar todavía un tiempecito, y papá y mamá siempre vamos a estar para cuidarte, y aunque estés dormida, saber qué está pasando cuando estás dormida, ¿no? Que tenga esa... Y obviamente pues utilizar muchas más mecanismos, ¿no? Arteterapia para justamente que pueda plasmar lo que está sintiendo. Pues esta técnica narrativa que nos platicaba Carlos también es una muy buena opción. Muchas gracias. No, Dermati. Zaire nos pregunta, efectivamente la mayor necesidad en los niños es poderles poner en palabras simples y claras a su nivel, pues se observa una gran cantidad de pequeños
de distintas edades que se están regresionando al estar en casa. ¿Cuál sería la sugerencia para los padres para lidiar con la frustración de observar a sus hijos aparentemente perdiendo la independencia que ya habían adquirido? Bueno, aquí es importante psicoeducar a los papás, a los padres de familia, a los maestros, incluso al personal de salud que convive con los niños. Me ha tocado muchos escenarios en donde precisamente se me angustia mucho, ya sea el personal de la salud, los papás o los maestros, y me dicen, oye, pero está actuando como bebé, pero ya habíamos pasado esa etapa, ya había aprendido a hacer tal o cual cosa. Y aquí es importante recordarles que las regresiones, las conductas regresivas, para quienes no sepan qué es esto, es que el niño tenga conductas de etapas previas de su desarrollo. Es decir, si ya había aprendido a hablar bien, pues que otra vez empiece a hablar como bebé. Si ya había controlado esfínteres, que deje de controlarlos o por periodos. Eso es una estrategia de afrontamiento adaptativa para los niños, porque aunque los adultos ya hemos desarrollado mecanismos un poquito más complejos para enfrentar situaciones adversas, los niños todavía no. Entonces los niños tienen que recurrir a la regresión porque al hacerse más chiquitos, pues sienten que obtienen todavía esa atención y protección que obtenían en etapas previas de desarrollo. Entonces es muy importante justamente psicoeducar a los papás de ahorita eso es lo que les está sirviendo y es importante que no lo regañen ni le reclamen de, oye, pero tú ya no eres un bebé, ya, ¿no? Y un poco psicoeducar de qué es de lo que se están pues ahorita sosteniendo los niños para hacer frente a una situación tan difícil. Y también psicoeducar en la parte de que pues para los niños no está siendo nada fácil todas las cosas que han tenido que perder. Vamos a ver muchísimos problemas y alteraciones de salud mental en los niños, pues a corto y a largo plazo por esta situación, problemas de desarrollo, porque los niños no están haciendo las actividades propias de desarrollo que deberían estar haciendo, corriendo, jugando, embarrándose de cosas, y no lo van a poder hacer porque cuando regresemos a la normalidad va a haber muchísimas medidas de protección y todo eso desafortunadamente va a terminar impactando en su desarrollo, así como en el establecimiento de vínculos, porque al final cuando un niño se vincula con papá y mamá, pues en una situación normal, pues todavía, bueno, puede haber ahí conflictos familiares y lo que sea, pero ahorita pues las familias están muy preocupadas por lo que está pasando, pero también preocupadas por la parte económica y por muchas otras cosas. Entonces el niño también ve a sus papás diferentes, pero no sabe qué está pasando, pero entonces no se puede vincular al 100% si ve a un papá muy preocupado porque a lo mejor no le ha compartido, bueno, estamos teniendo dificultades económicas, entonces no se están vinculando los niños con papás en situaciones normales. Y todo eso, pues, desde luego va a traer alteraciones. Y bueno, Zaire le agradece a Carlos haber compartido lo que puede ser tranquilizador para los niños e identificar que no son los únicos vulnerables. Doctora Wendy, muchas gracias por su apoyo y compartir esta valiosa información. Igual, quienes quieran recibir el cuento que vamos a publicar, nos pueden escribir un correo a cenepazmexico@gmail.com para poder recibirlo y de todas formas lo vamos a publicar en nuestras redes. Lisette, los niños que viven la muerte de uno de sus papás a causa del COVID y no tienen la posibilidad de asistir o conectarse a una terapia, ¿cuáles técnicas puede aplicar el cuidador para identificar y canalizar el miedo y su dolor? Su situación socioeconómica es muy difícil para tener acceso a Internet. Aquí, bueno, pueden justamente ya sea que se les ayude a imprimir alguno de los materiales que justo pueden ser virtuales o se pueden imprimir, pero en general para poder, se puede llevar a cabo las actividades alternativas de despedida en casa y decir, ¿no? Bueno, esa persona que tanto queríamos murió, no pudimos despedirnos, y no es que esa persona se quisiera morir, sino que la enfermedad, pues obviamente enfermó demasiado sus pulmones y eso causó que otras partes se enfermaran y murieran. Validar mucho las emociones cuando alguien muere, pues podemos sentir muchas diferentes emociones, ¿no? Desde mucha tristeza, enojo, incluso miedo, y todo está bien, pero bueno, ayuda a hablar con alguien de todo esto que sientes, porque es importante también moldear los sentimientos de los adultos. También nos sentimos tristes, extrañamos mucho a la persona y reiterarle que esa persona lo quería mucho y que pues, no es que quisiera morirse, ¿no? Pero la enfermedad pues, deterioró mucho su cuerpo y lo enfermó hasta que murió, y ensayar esas técnicas en casa de qué podemos hacer como medida alternativa para la despedida. ¿Quieres escribirle una canción, un poema, una carta de despedida? ¿Quieres hacerle un dibujito? Hay otras técnicas de pintar una piedrita de río y ponerla en un lugar especial, lo de la plantita,
en fin, ¿no? Hay varias técnicas que se pueden llevar a cabo y hay algunas que justamente enseño más a fondo en el taller. Ahorita por el tiempo no nos daría tiempo de abordarlas todas, pero bueno, a grandes rasgos espero haber contestado la pregunta, Liz. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de terminar. Ok, muchas gracias, María Fernanda. Ok, bueno, pues antes de terminar siempre estoy ya tomando fotos de los seminarios que llevamos a cabo, entonces quien se sienta cómodo abriendo su video para poder tomar la foto. Y sí, vamos a compartir la grabación de la plática. Ok. 1, 2, 3. Y a los de la otra página también. 1, 2. Perfecto. Bueno, pues estaremos compartiendo entonces con ustedes todo el material y de todas formas estén atentos a nuestras publicaciones. Muchas gracias y bonito día. Gracias, me encantó el taller, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias, Fer. Bye, felicidades. Mucho gusto de ver a todos los conocidos y mucho gusto a los que no. Igualmente. Bye. 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 Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias.